Mitos y realidades de la ley de amnistía, parte 3. Continuando con este análisis que se ha venido realizando del documento que en su momento fue el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, mismo dictamen que en su momento pasara por el trato correspondiente en la Cámara de Diputados que fuera votado y que actualmente ya va en esa posterior fase del proceso legislativo ante la Cámara de Senadores, sino es que en este momento apenas va por los eslabones administrativos internos. Pues bueno, se ha comentado lo que fue en su momento los primeros 2 artículos de esta ley, que en esencia son los que hablan de los delitos y los supuestos en los cuales procederá. Y ahora continuaremos con la parte que regula un tanto más el procedimiento y las implicaciones que tiene esta regulación. Por lo cual, primero señalaré cuál es el contenido íntegro de este tercer artículo y haré algunos comentarios a su contenido. Artículo 3. La persona interesada o su representante legal podrá solicitar a la comisión a que se refiere el párrafo 3 de este artículo la aplicación de esta ley. Dicha comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que éste, en su caso, la confirme, para lo cual, fracción 1. Tratándose de personas sujetas a proceso o indiciadas pero prófugas, el juez federal ordenará a la Fiscalía General de la República el desistimiento de la acción penal. Y fracción 2. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones conducentes para, en su caso, ordenar su liberación. Para efectos de las solicitudes que presenten las personas que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas en el artículo 1, fracción 6 de la presente ley, la comisión deberá solicitar opinión previa a la Secretaría de Gobernación. El Ejecutivo Federal integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente ley. En los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en el artículo 1 de la ley, las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los procedimientos que determine la comisión. La solicitud de amnistía será resuelta por la comisión en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la presentación de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique su determinación, se considerará resuelta en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables. Serán supletorios de esta ley en lo que corresponda la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es el contenido de este artículo 3. De acuerdo a lo que se señala, uno de los principales aspectos que tienen que ser tomados en cuenta al momento de analizar dicha ley es que esta ley pues será aplicable, de acuerdo a lo que señala, a conductas que pudieran haber acontecido tanto en la vigencia de lo que fue el sistema penal tradicional, anterior, inquisitivo o con el nombre con el que queramos identificarlo, así como con la vigencia de esta nueva normativa o de este proceso penal bajo un modelo acusatorio. Esto en razón de que en la actualidad pues se siguen conociendo casos y se da el correspondiente curso a los procedimientos penales bajo ese otro modelo. En la mayoría de las entidades federativas incluso todavía hay jueces que conocen de dicho sistema, así como también hay jueces que conocen ya del sistema penal acusatorio. Esto resulta relevante porque pues la ley a donde remite la supletoriedad, es al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí algo que resulta relevante es que de hecho en estos días, el 22 de noviembre del 2019, se emitió una tesis con número de registro
21-128 de un tribunal colegiado, en la cual el rubro señala reconocimiento de inocencia. Para la tramitación y resolución del incidente respectivo es aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales, si al momento en que se presentó la solicitud ya había entrado en vigor, con independencia de que el solicitante haya sido juzgado conforme al proceso penal tradicional o mixto. Esto es lo que da la pauta para que, en este caso, tratándose de amnistía, así sean personas que se encuentren sujetas a un proceso de diverso sistema o que incluso hayan sido sentenciadas bajo ese otro modelo, pues para los efectos de la amnistía tendrá que aplicarse las disposiciones que resulten necesarias contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, esto no exenta que dentro de la ley haya ciertas imprecisiones técnicas, toda vez que parece confundirse un proceso con otro, o al menos los conceptos de un proceso y de otro parecen confundirse un tanto, e incluso no se es preciso por parte del legislador en establecer dicha situación que estoy comentando. Es decir, que puede haber personas que estén sujetas a un proceso bajo ese otro sistema y que puede haber personas que estén sujetas bajo este otro sistema. Y para tal efecto pues sería necesario precisar con los términos jurídicos adecuados que se requieren para cada legislación. Por ejemplo, en una de las partes se señala el término sujetas a proceso, que ese pudiera no darnos mayor problema, pero luego utiliza un término que dice indiciadas pero prófugas, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales no vamos a encontrar el término que diga prófugo. Encontraremos a lo mejor sustracción de la acción de la justicia, que es un aspecto diferente y que incluso depende de la etapa en la que nos encontramos tiene implicaciones jurídicas distintas o diferente forma de proceder. Y posteriormente, por ejemplo, se utiliza el término vinculación a proceso. Pero ¿qué pasa si alguien tiene un auto de formal prisión y todavía no se le sentencia? Entonces ya no le va a ser aplicable la ley de amnistía. Pues bueno, si nos ponemos muy estrictos con el artículo 14 constitucional relativo a la exacta aplicación de la ley penal y que esta ley de amnistía tiene ese tinte o matiz penal, pues entonces va a haber personas que incluso van a quedar fuera de dicha aplicación. Pero digo, eso si nos pusiéramos muy estrictos, porque claramente de acuerdo al artículo primero constitucional, primero tendríamos que identificar que esta ley es una ley que incluso pues sirve para garantizar derechos humanos y que en todo caso pues tendría que prevalecer la interpretación que más le favorezca a las personas. Sin embargo, sabemos que no estamos exentos de que haya servidores públicos que interpreten restrictivamente una ley para efectos incluso hasta de quitarse el trabajo de encima. Entonces, pues bueno, esto pudiera solucionarse todavía o pudiera haberse solucionado. No se hizo, pero bueno, así vamos a transitar con los términos que utiliza. Entonces, bueno, en ese primer párrafo inicia señalando quién podrá presentarlo. Aquí lo que resultaría relevante es que algo que no se ve dentro del contenido de la ley es que existiera un mandato preciso a lo que es el Instituto Federal de Defensoría Pública, para que pues no sea nada más a petición de parte, sino que incluso desde dicha institución hubiera un trabajo exhaustivo para analizar qué tipo de casos son los que pueda proceder esta solicitud de amnistía. Pero bueno, quizá esas sean cuestiones más de operatividad, veremos en su momento cuál va a ser la respuesta. De hecho, en el dictamen se hace constancia de que estuvo presente el actual director del Instituto Federal de Defensoría Pública y que le hizo ciertas alusiones sobre la necesidad de dicha ley. Sin embargo, pues reitero, sería a lo mejor más oportuno que desde la ley se hiciera un mandato, quizá en algún artículo transitorio, para que el Instituto Federal tomara cartas en el asunto. Posteriormente se hace el señalamiento que habrá una comisión que determinará la procedencia del beneficio y someterá la decisión a la calificación de un juez federal. El tema de la comisión, pues bueno, no es algo que sea como
nuevo, toda vez que, por ejemplo, todavía en la página web de la Cámara de Diputados, en el apartado de leyes, está todavía la ley de amnistía del 22 de enero de 1994, que fue en relación a los hechos que acontecieron en Chiapas. Y pues aquí lo que podemos extraer de este ejemplo es también que en su artículo primero se estableció que el Ejecutivo Federal integraría una comisión para coordinar los actos de aplicación de la presente ley. Nada más que aquí el matiz es un tanto distinto, toda vez que en el caso de esta propuesta que se tiene, no es como una amnistía automática, sino que es una amnistía mediante un procedimiento en el cual dicha comisión es la que va a emitir como un visto bueno sobre la actualización como tal del supuesto. Y por ejemplo, en el caso de esta ley a la que hago referencia de 1994, directamente hay un mandato. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal y señala en qué temporalidad pudieran haberse acontecido esos hechos y que por tanto es motivo de la amnistía. Y ya en un artículo tercero se señala que la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto a los delitos. Incluso señala también los individuos que estuvieran sustraídos de la acción de la justicia por dichos delitos podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos que hubiesen sido utilizadas. Y ya posteriormente hay incluso una prohibición. Sin embargo, pues también acotar que en este caso de la ley de 1994 se condicionaba los efectos de la ley a que la comisión que designara el Ejecutivo Federal declarara la cesación definitiva de los actos de hostilidad que fueron motivo de esa serie de hechos delictivos que eran materia de la propia ley de amnistía. Sin embargo, reitero, acá en esta propuesta, pues la forma o el diseño que se tiene es un tanto distinto porque hay un condicionamiento al análisis que se va a realizar desde la comisión caso por caso y ya no en una generalidad como en esa ley que en su momento tuvimos. Esto resulta relevante porque pues finalmente para efectos sociales, para efectos incluso de la opinión pública, pues es más benéfico para todos que vaya a haber un análisis caso por caso que en esa otra distinción donde hay como una generalidad establecida como consecuencia de la propia ley. Y entonces así pues podremos revisar caso por caso, incluso hasta en su momento comentaré por qué considero que debe de tener intervención las otras partes como la víctima ofendido y que en su momento pues también puedan pronunciarse, algo que no acontecería tan fácilmente si se hubiera optado por ese otro modelo. Creo que esto es algo que tiene que aplaudirse. Lo que sí no creo que sea adecuado es el someter su decisión a la calificación de un juez federal para que en su caso la confirme, toda vez que esto tiene como ciertos matices. En este sistema acusatorio, la intervención de los jueces se da bajo lo que establece el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, mediante audiencias. Entonces, si lo vemos en la forma en la que lo señala dicha normativa, que es lo que tendría que haber, al menos con lo que señala esta primera parte del párrafo, pues que la comisión solicite audiencia ante el órgano jurisdiccional que previa a ello ya tenga como un visto bueno respecto a la concesión de la amnistía y que simplemente acudirá a exponer al juez de control esa situación y pues en su caso el juez de control tendría que tomar una determinación. Sin embargo, pues no nada más tendría que estar la comisión,